Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y pasar juntos este tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Y te quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento has tenido problemas? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos pasado problemas. Todos pasamos situaciones y mucho más en ese tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos saliendo de una pandemia y yo creo que han sido tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales de verdad nuestra fe ha sido probada y yo creo que tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso. Y yo quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Qué haces cuando tienes problemas? ¿A quién buscas para ayudarte en medio del problema? ¿Verdad? Y es importante que nosotros entendamos que en estos tiempos son los tiempos donde realmente Dios quiere que nosotros vayamos a Él, que nosotros permanezcamos en Él. En Deuteronomio 31:8 dice así la palabra: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Así es, Dios estará con nosotros, Dios ha estado con nosotros, Dios jamás nos ha abandonado. Dios ha permanecido siendo fiel, Dios ha mostrado su gracia y su misericordia para con nosotros, ¿verdad? Todos pasamos momentos difíciles, todos hemos pasado esos momentos y lo importante es qué hacemos en esos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, son tiempos donde muchas veces sentimos que todo es negro, ¿verdad? Que nada funciona y nosotros en este tiempo tenemos que entender que Dios está con nosotros. Es bueno saber, ¿verdad?, que contamos con la ayuda de Dios y su fuerza. Los hijos de Dios nunca estamos solos cuando pasamos situaciones. Nunca estamos solos. Es algo diferente que nos sintamos solos a que estemos solos. Porque si tú eres un hijo de Dios, Dios está contigo, Dios permanecerá y Dios hará cosas grandes en nuestras vidas. Es importante que nosotros lo entendamos. El Señor nos acompaña, el Señor nos fortalece y el Señor desea que en esos tiempos de prueba, en esos tiempos de problemas, en esos tiempos donde sentimos que todo se mueve y que nada, no avanzamos, no vemos nada, confiemos en Él, ¿verdad? Y vamos a aprender un poco de la palabra de Dios. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es importante que entendamos que cuando estamos en problemas, Dios nos va a sostener. Si Dios nos sostiene con su mano poderosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos en esos tiempos que darle gracias a Dios, porque Dios es y siempre será el que nos va a sostener de todas las situaciones que vivamos, ¿verdad? Dios está con nosotros, Dios está ahí. No importa la dificultad que pasemos, no importa la situación que estemos viviendo, Dios será fiel y Dios nos va a sostener. Y nosotros debemos de aprender a confiar plenamente en Él, en su poder. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Qué importante es saber que en lo que estemos viviendo, en el problema que estemos pasando, no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y Dios nos quiere sostener, ¿verdad? ¿Cómo nos puede sostener? Pues a través de sus promesas. Por eso nosotros debemos de conocer las promesas de Dios. La palabra dice que nos ha dado preciosas, grandes promesas. Y las promesas son para esos tiempos, para que nosotros podamos echar mano de ellas, podamos declarar las promesas de Dios. Por eso dice la palabra que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando estamos en situaciones porque no conocemos la palabra de Dios, no conocemos las promesas de Dios. Y esas promesas tienen poder, esas promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros entendamos, cuando estemos pasando situaciones, Dios es el que nos sostiene. Es Dios, no somos nosotros. No son nuestras habilidades, es Dios el que nos necesita sostener.
porque si Dios no nos sostiene, ¿verdad? Hacemos locuras. Por eso es importante que nosotros en este tiempo entendamos, conozcamos al Dios que alabamos. Que no solamente seamos un pueblo que conozcamos a Dios de oídas, sino que de verdad tenemos que aprender y comenzar a verlo en todo momento, en toda circunstancia, en todo lo que vivamos, ¿verdad? Dice el Salmo 28:7, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado y con mi cántico te alabaré, ¿verdad? Debemos saber, Dios nos sostiene con su mano poderosa, pero también Dios nos quiere ayudar, ¿verdad? Dios nos quiere ayudar. Qué importante es recibir ayuda en momentos de aflicción. Qué importante es recibir la ayuda que necesitamos. Porque en el momento que estás viviendo en ese tiempo, necesitas la ayuda de Dios. Dios quiere ayudarte. Dios quiere. Dios tiene el poder. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere de verdad que no lo enfrentes solo las situaciones que estemos viviendo, sino que Él sea nuestro ayudador, que Dios nos ayude, porque Dios de verdad es fiel, Dios es todopoderoso, pero nosotros necesitamos aprender a confiar en Él, porque Él siempre está dispuesto. Quiero decirte esto, Dios siempre llegará en el momento exacto. Así es. Dios no va a llegar después, no va a llegar antes, va a llegar en el momento exacto. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, porque Dios dice que nunca nos dará algo mayor que podamos resistir. Muchas veces Dios tiene que probar nuestra fe. Porque es fácil decir que creemos en Dios cuando todo está bien. Pero qué difícil, qué duro, ¿verdad? Es confiar en Dios cuando todo se mueve. Cuando sentimos que no tenemos el control. Y quiero decirte eso, la verdad es que nunca tenemos el control nosotros. Siempre el control lo debe de tener Dios, porque Dios es poderoso. El Salmo 37:7 dice, guarden silencio ante el Señor y esperen en Él, porque Él hará, ¿verdad? ¿Por qué nos dice esta porción que guardemos silencio? ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos en prueba, nuestras emociones nos ganan. Y hablamos y pensamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí, y comenzamos a argumentar muchas cosas, cuando nosotros tenemos que aprender a guardar silencio. Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado un dominio propio, y no podemos dejar que nuestras emociones hablen a la ligera. Porque muchas veces podemos negar que Dios ha sido fiel. Podemos negar que Dios, su presencia está con nosotros. Podemos negar que Dios tiene cuidado de nosotros si no tenemos control de nuestras emociones. Por eso dice que guardemos silencio, ¿verdad? Y confiemos, Dios va a hacer. Dios está hablando, Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere que le conozcamos realmente como ese Dios todopoderoso, ese Dios que sobrepasa, ¿verdad?, todo entendimiento, y que nosotros podamos seguir adelante, ¿verdad?, no negando, tampoco murmurando, sino confiando en Dios, porque Dios cumplirá, Dios hará todo aquello. Entonces, cuando escuchemos la palabra problemas, dimos, yo he vivido problemas, yo viviré problemas, pero sé que tengo a un Dios que me sostiene, tengo a un Dios que siempre me va a ayudar. Dios siempre nos va a ayudar. Dios siempre nos va a sostener. En 2 Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Verdad? Si algo no nos gusta a los seres humanos es reconocer que somos débiles. Todos nos sentimos fuertes, todos decimos, no, yo soy fuerte, yo puedo, yo. ¿Sabes qué? La verdad es que somos débiles. Somos débiles, ¿verdad? Los hombres decimos, no, yo soy bien fuerte. Somos débiles. Muchos hombres se estresan cuando les van a poner una inyección, ¿verdad? Y nos reímos, pero es la verdad. El ser humano fuimos criados así, débiles. Pero ¿sabes por qué? Porque necesitamos aprender
necesitamos del favor de Dios, necesitamos buscar a Dios, los necesitamos. Por eso es importante. Y Pablo por eso dice, ¿verdad? Dice, cuando soy débil, entonces fuerte soy, ¿verdad? Pero no es porque es nosotros, sino porque Dios está en nosotros, ¿verdad? Su poder está en nosotros. Por eso dice débil, fuerte soy, porque es el Señor en nosotros. Sus promesas nos fortalecen, su fidelidad nos fortalece, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos fortalece a permanecer, nos fortalece a seguir creyendo en Él, el saber que Él cumplirá, el saber que Él lo hará. Por eso es importante en esos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Conocer al Dios Todopoderoso, conocer al Dios que tiene el poder para bendecirnos, para suplir todas nuestras necesidades. Pablo tenía muy claro, ¿verdad?, que él era débil. Pablo aprendió, ¿verdad?, en medio de dificultades, en medio de enfermedades, en medio de insultos, en medio de persecución, él aprendió algo, que Dios sería fiel para con él, que Dios nunca lo iba a abandonar. Por eso Pablo estuvo dispuesto. Por eso Pablo, ¿verdad?, dice en su palabra que todo lo tenía como basura por el conocimiento de Dios. Todo lo hacía a un lado. Para él no había otra cosa más importante que el Señor. Y así nosotros tenemos que entender su fidelidad en nuestras vidas. Dios es fiel, Dios permanecerá, Dios hará cosas grandes. En Isaías 40, 28 dice así: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Por qué? Porque son los que esperan en el Señor. Por eso en esos tiempos, cuando estemos viviendo problemas, cuando estemos pasando cualquier situación, tenemos que aprender a esperar, ¿verdad? Dices, pero es como voy a esperar si yo siento que tengo que hacer algo. Espera en el Señor. Recuerda, el Señor es quien te sostiene, el Señor es quien te ayuda y el Señor es el que te da el poder. Y tenemos que aprender a esperar en Él, porque Dios hará, porque Dios cumplirá sus promesas, porque Dios será fiel para hacer todo aquello que ha prometido. ¿Problemas? ¿Estás pasando problemas? ¿Necesitas la intervención de Dios? ¿Necesitas que Dios haga algo a tu favor? Pues en ese tiempo es el mejor tiempo. Decirle al Señor: Señor, yo sé que la vida es difícil, yo sé que voy a enfrentar situaciones cotidianamente en mi vida, pero también sé, Señor, que tú estás a mi lado, que tú cumplirás todo aquello que has declarado. Por eso tu palabra lo dice, Señor. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así es, porque Dios está con nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, porque tienes control, porque de verdad, Señor, nada de lo que vivimos, Señor, te sorprende a ti, Señor. Tu palabra nos lo advierte, Señor. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque tú ya has vencido, Señor. Tú eres un vencedor, Señor. Tú te has levantado con la victoria, Señor. Y tú ya nos has dado la victoria sobre toda circunstancia, Padre. Señor, que de verdad no dudemos, que de verdad no nos quejemos, que de verdad no murmuremos, sino que en medio de la situación, en medio de toda adversidad, en medio de lo que estemos viviendo, podamos verte a ti, podamos ver tu mano poderosa y podamos confiar plenamente en que tú serás fiel para hacer, para bendecir, para rescatar, para sanar, Señor, para suplir toda necesidad. Señor, de verdad, gracias.
somos bendecidos, somos herederos y somos coherederos con Jesucristo de todas las promesas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Y somos fuertes porque tú eres con nosotros. Somos fuertes porque realmente recordamos, Señor, reconocemos tu fidelidad. Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor, que nunca olvidemos, como dice el salmista, Señor, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana, Él es el que rescata, Él es el que nos corona de favores. Gracias, Padre. Señor, que cada día, Señor, de verdad estemos agradecidos contigo, que cada día, Señor, hablemos de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Hablemos de tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues, amada familia, qué bendición pasar ese tiempo juntos. De verdad, Dios ha sido bueno. Y una vez más, te seguimos invitando. Es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de que juntos alabemos al Señor. Juntos disfrutemos de verdad de lo que Dios está hablando en la iglesia. Te invitamos los días domingos a las reuniones presenciales a las 11 de la mañana con todas las medidas de seguridad para que tú estés bien, y de verdad sería una bendición, sería un gusto poderte saludar en alguna de ellas. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Hasta luego.